Buenos días a todos. Soy François Zumbil del Instituto Juan Belmonte y hoy voy a conversar, será un gran gusto, con Javier García Giver sobre ese tema de los toros y el humanismo. Temática muy amplia y problemática, desde luego. Eh, Javier García Giver es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, en Filología Hispánica, perdón, y ha sido catedrático de enseñanza media y profesor asociado en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia. Ha publicado muchos libros sobre el siglo de oro español, sobre el humanismo también, y quisiera destacar una de sus últimas publicaciones que están directamente relacionados con ese tema. Se trata del libro A la luz del toreo, tradición hispánica y humanística en la tauromaquia. O sea que ya ese libro está de lleno tocando lo que vamos a conversar, de lo que vamos a hablar hoy mismo. Pues bienvenido, Javier. Muchas gracias, Y, y, François. y mi pregunta, bueno, no es una pregunta, pero sí es una imagen que me ha impactado mucho en el principio de tu libro. Se trata de Juan Belmonte, en 1914, que estaba toreando y de repente levanta de forma un poco atónita los ojos hacia el cielo porque está pasando un avión. Está pasando un avión, cosa bastante rara en esta época, y yo creo que esta imagen del choque entre el toreo de Juan Belmonte en esta misma plaza y ese avión que pasa es un poco el choque entre una fiesta que de alguna manera viene desde muy lejos y los tiempos modernos que corren con mucha rapidez. Entonces, eso plantea el tema de a ver si de alguna manera ya en el siglo XX, en estos principios del siglo XX, la tauromaquia es un poco anacrónica con la evolución del tiempo, con el progreso de la tecnología, de la ciencia, de todos los modos de comportarse de la gente. A ver qué piensas tú, Javier. Bueno, precisamente la idea era esa, ¿no? La de plantear ese anacronismo, ¿no? Y más en los tiempos actuales, en los tiempos digitales, ¿no? Que son tan planos, donde se produce, pues, en fin, la trivialización de lo humano, la mascotización del animal, ¿no? En fin, la ocultación de la muerte, ¿no? Pero yo, en cualquier caso, creo que es un anacronismo feliz, ¿no? El anacronismo no es malo necesariamente, ni mucho menos. Cuestiona de alguna manera lo que es el mito ilustrado de progreso, ¿no? El progreso científico-técnico no conlleva necesariamente un progreso moral como pensaban los ilustrados, ¿no? Como pensaba Condorcet en el siglo XVIII. Y no hay más que ver el siglo XX, ¿no? El siglo en fin, con dos guerras mundiales, con bombas atómicas, en fin, los totalitarismos criminales, ¿no? El nazismo, el comunismo, el terrorismo, etcétera, ¿no? Yo creo que hay veces que hay que mirar hacia atrás, ¿no? Para incluso dar un paso adelante, para mejorar. Eso sucedió en el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se miró hacia atrás al mundo grecolatino y se inició con eso el mundo moderno, ¿no? El humanista creo que tiene tantos ejemplos buenos en el pasado que tiene más una conciencia cíclica que una conciencia lineal, ¿no? Para el humanista el verdadero progreso es el progreso personal que cada uno en su vida lleva a cabo, ¿no? Con su perfeccionamiento personal, ¿no? De todas formas, más que anacronismo, yo hablaría de intemporalidad, ¿no? La tauromaquia nos saca del tiempo y el espacio, digamos, históricos, cotidianos, para introducirnos en un tiempo y un espacio donde hay experiencias
que son intemporales, profundas, que de alguna manera nos liberan, ¿no? Nos reconcilian con fuerzas que son primigenias, que son originarias, nos ponen en contacto con realidades últimas, con la muerte, con lo animal, ¿no? Con el sentido de la supervivencia. Y entonces yo esto creo que es muy importante. Y también nos devuelven, digamos, al sentido este sacrificial, mítico. Me gusta mucho en fin, la definición que da Antonio Machado, ¿no? O Juan de a través de Juan de Mairena, de un holocausto, ¿no? La escoria de un holocausto a un Dios desconocido, ¿no? Eso me parece que realmente es así. Y también, sin embargo, es una metáfora de la vida cotidiana, ¿no? Hasta tal punto que yo creo que la tauromaquia, bueno, pero estoy convencido que es el campo léxico, semántico y el campo, digamos, fraseológico que más ha contribuido en la lengua castellana, ¿no? Es decir, que vosotros ha sido estudiado, ¿no? Yo también lo mencionaba en el libro. Y, en fin, creo que es un anacronismo, en cualquier caso, pues feliz y deseable, ¿no? Tienes razón. Yo creo que todo puede ser visto en plan negativo o en plan Sí. positivo. Negativo porque muchos no entienden, parece que esta fiesta está un poco en desfase con la sociedad actual, con los modos de vida actual, pero positivo porque yo creo que efectivamente, como lo has marcado muy bien, eh, la fiesta de los toros, primero, es un memento mori de alguna manera, es algo que nos acerca a nuestra condición de seres mortales, Sí. porque ahí el torero puede morir y el toro muere, pero el toro puede morir, el torero puede morir. Dos, el torero es un héroe de un tiempo en que había absolutamente una especie de gratuidad, es decir, que el torero torea por realmente corre un riesgo que no es necesario, que forma parte de la liturgia, pero que no es necesario. Y como tú muy bien dices, la corrida nos enseña que hay una relación de los hombres con los toros, eh, con estos animales que no son mascotas, que son animales indómitos, que no son animales de compañía y que hay que entender. Eso lo vamos tal vez a mirar en un instante. Yo añadiría, si quieres, que también eso nos plantea el tema de la tradición. Mucha gente dice, bueno, una tradición a lo mejor puede ser, es algo mm, que, que está relacionado con el pasado, que está estancado en el pasado. No, yo creo que la tradición, y ahí está la etimología latina, es lo que se transmite, lo que de las raíces más lejanas de nuestra humanidad, de nuestra forma de estar en el mundo, transmitimos. Y yo creo que transmitimos muchos valores con la fiesta de los toros. Y ya que estábamos hablando de esta relación con los animales, yo lo que te plantearía, lo que yo quisiera que me dijeras, de qué manera el antitaurinismo que siempre ha existido, que no es una cosa nueva, existe desde muchos siglos. Ese antitaurinismo, ¿de qué manera ha evolucionado para llegar a ser antihumanista? Pues mira, o sea, ha evolucionado absolutamente, ¿no? Las primeras oposiciones o la primera reacción contra la tauromaquia proviene del papado, ¿no? Las bulas papales del siglo XVI de Pío V, la segunda mitad del siglo XVI, pero todas tenían una argumentación humanista, ¿no? Es decir, que las numerosas víctimas mortales que había, que Gonzalo Santonja, que ha estudiado mucho el tema en el siglo XVI y XVII, dice que venían a ser 300 víctimas mortales al año, ¿no? Que son muchas, razones de tipo religioso, las que planteaban, por ejemplo, los erasmistas, Alfonso de Valdés, que era una fiesta un poco paganizante, razones de índole moral, un poco parecidas a las que decían respecto al teatro en la época. Es decir,
tenían que ver con el ser humano, eran razones humanistas. En el siglo XVIII hay nuevas razones, las expresa muy bien Jovellanos, ¿no? En esa carta famosa que tiene, donde pues, que se manifiesta su antitaurinismo, pero es un antitaurismo con razones, la razón propagandística de que España pues, estaba quizá mal vista, ¿no? Con ese tipo de espectáculos cruentos, razones sociales de la perniciosa influencia en las costumbres, razones económicas que aparecen en ese momento, de las dehesas que realmente pues bueno, se desaprovechaba para la agricultura, las horas laborables perdidas, etcétera, ¿no? Pero todas estas razones que son humanistas hoy en día han perdido su valor. Es decir, que no hay más que comparar los toros con el fútbol, ¿no? Para la cuestión de las costumbres y de la violencia que se puede desatar entre los espectadores. Las dehesas son una maravilla ecológica, en fin, esas razones, los toros tributan muchísimo a Hacienda, tienen una gran rentabilidad económica, es decir, ya han desaparecido. Y hoy en día, realmente, el único argumentario que queda es el animalista, ¿no? Entonces, que nace en el siglo XIX con las sociedades de protección animal, que incluso tienen tanta fuerza que llegan a prohibir una corrida en París de Frascuelo, ¿no? que iba a protagonizar Frascuelo, ¿no? A finales del siglo XIX. Y realmente, claro, ¿por qué? Ya el argumentario ya no viene de la tradición humanista, sino que viene de la tradición humanitarista del siglo XVIII, ¿no? Y concretamente con dos autores que son Rousseau y Jeremy Bentham, ¿no? Rousseau en el discurso sobre la igualdad de la desigualdad de los hombres, pues nos habla de la corrupción de la cultura y que por lo tanto hay que volver a un estado de naturaleza en el que los animales son modelo, incluso de virtudes, dice él, ¿no? Y luego Bentham, que es el que habla de los animales como seres sintientes, que por tanto son respetables como los seres humanos, ya que aunque no razonan y no hablan, sufren y sienten, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues digamos, ese es el argumentario y esa es la tradición, ¿no? Porque no es la tradición humanista, sino que es la tradición humanitarista, ¿no? En la que se basa el antitaurinismo hoy, ¿no? Y entonces esto genera también, claro, genera pues elementos muy perniciosos, ¿no? El que considera al animal como una persona está muy cerca de considerar a la persona como un animal, ¿no? Pensemos en Hitler, ¿no? Que tenía una gran, bueno, en fin, promulgó la ley de protección animal más avanzada de su tiempo, pero consideraba a los judíos como ratas, ¿no? Y por lo tanto había que exterminarlos, ¿no? Es decir, que eso es muy peligroso. Pero pertenecen a tradiciones distintas, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí. Sí, sí, yo creo que efectivamente, como lo dices tú muy bien, hay una especie de inversión de los valores, es decir, ya se prohíbe o se quisiera prohibir la fiesta de los toros por una especie Sí, de antihumanista, de antihumanismo. Porque sí. claro, al fin y al cabo, todo eso viene, o sea, está relacionado con la ideología que llamamos antiespecista, que Mm, significa pues que nada absolutamente para algunos pensadores, en particular el australiano Singer, nada distingue el hombre del animal, nada. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el único criterio que vale para todos los seres vivientes el, es el criterio de los seres sintientes, los que sienten. Es decir, y claro, eliminan mm, simplemente la conciencia humana. Es decir, la gran diferencia que tenemos con los animales es que el hombre se proyecta en el futuro. El hombre tiene una conciencia moral de su responsabilidad en el mundo. Y el hombre al mismo tiempo se sabe mortal, sabe que que tiene un reto en la vida que está relacionado ese reto con la seguridad de su muerte futura absolutamente indiscutible y imperativa. Entonces, creo que eso es la gran diferencia. En el momento en que tú estimas que solamente un ser sintiente es la unidad entre los hombres y los animales, pues descartas absolutamente esta dimensión de la conciencia humana
de la conciencia de ser mortal que es muy importante. Por lo tanto, yo creo que es una forma de acabar con lo que de alguna manera es nuestra esencia y nuestros valores legados por el mundo, en particular greco-latino y Claro. el mundo judeo-cristiano, yo creo. Exacto, es que digamos que son concepciones antropológicas totalmente distintas, ¿no? La composición antropológica del humanismo occidental, porque yo tampoco quiero hablar aquí de, digamos, otras concepciones antropológicas de otras culturas, por ejemplo, las culturas orientales, el budismo, el hinduismo, donde hay un elemento ahí, digamos, más que, como diríamos, más fluido, ¿no? Entre hombres y animales, precisamente por la creencia en la reencarnación, etcétera, ¿no? Y tampoco en lo que es la antropología del humanitarismo, que hemos comentado, ¿no? Que es el origen de los post o los transhumanismos o ciberhumanismos, como queramos llamarlos hoy, ¿no? Pero lo que tú decías, o sea, la concepción antropológica del humanismo es la que se basa en las dos raíces de la fuente grecolatina, Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, el antropocentrismo, ¿no? Es decir, que esa es el origen de esa tradición, o la fuente judio-cristiana. El Génesis, pues Dios crea al hombre a imagen y semejanza para que, digamos, domines también sobre todas las criaturas, ¿no? Originalmente hubo, dentro de esta tradición, hubo dos elementos en el argumentario de diferenciación: la razón, decía Aristóteles, ¿no? Seres racionales, el hombre es un animal racional, y el lenguaje, ¿no? Que decía Cicerón, el lenguaje es lo que nos distingue de los animales, cuanto más dominemos el lenguaje, más humanidad desarrollaremos, ¿no? Luego se unieron en la tradición estos dos elementos, en la tradición humanista, y se decía que Dios había creado al hombre para tener una criatura que entendiera, fuera capaz de entender la razón y de expresar el lenguaje, pues la maravilla de la creación. Pero hay un texto, François, que creo que es clave, ¿no? En la tradición del humanismo, que es en el siglo XVI, la oración por la dignidad del hombre, de Pico de la Mirandola, en donde define el ser humano está en un estado intermedio entre la divinitas y la feritas, que es la animalidad, ¿no? La de fiera, ¿no? Divinitas, humanitas y feritas. La misión del ser humano es tender hacia ennoblecerse, tendiendo hacia la divinitas, y alejarse lo más posible de la feritas, ¿no? Y entonces eso lo puede hacer gracias al libre albedrío, ¿no? Y eso es lo que nos distingue realmente de los animales, ¿no? La capacidad de ser libres para actuar éticamente, para elegir una u otra cosa, ¿no? Eso me parece fundamental. Es que a veces también se olvida cuál es esa distinción. Por eso a veces se dice los animales que son mejores que las personas. Eso es totalmente absurdo, ¿no? Los animales siguen siempre los instintos, no tienen capacidad de elección moral, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos, ahí está la clave, ¿no? Ese abismo es un abismo ontológico y antropológico, ¿no? El que hay en nuestra tradición humanista, ¿no? Sí, En otras ya digo que quizá no es, pero en esta sí, ¿no? Y entonces eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Claro, si perdemos de vista esa diferencia fundamental, pues, sí, en sí. fin, Tienes toda la razón, estamos perdidos, ¿no? Javier. Incluso hay un tema en que hay una cuestión en la cual yo creo que incluso los animalistas coinciden con los aficionados, es la noción de responsabilidad del hombre. Es la Mm. noción de responsabilidad del hombre, es decir, el hombre tiene una responsabilidad sobre Libertad y responsabilidad, claro, es que una sobre cosa el va unida a la mundo, otra. sobre el estado del mundo y sobre la evolución del mundo. Eso es realmente una de las dimensiones importantes de la ecología, además de la exigencia ecológica. Y tenemos también una responsabilidad acerca de los animales, por supuesto, tenemos que cuidar por su bienestar, etcétera, etcétera, y por Sí, la pero conservación claro, de su digamos ecosistema. que los animales, la relación que tenemos que tener con los animales es una relación histórica, cultural y funcionalmente diversa, porque esa es la diferencia. O sea, el humanismo tiene sentido ese concepto porque todos los seres humanos
de la raza, del sexo, de la condición social, en fin, somos iguales, ¿no? Es decir, eso nos iguala, pero en cambio los animales pertenecen a infinidad de especies. Entonces, ¿cómo puedes tú comparar? Pues, o sea, el animalismo significa que de alguna manera todo se equipara. No, no, es que vamos a ver, una hormiga, un camello, un perro, una rata, un toro, o sea, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, tenemos que relacionarnos de una manera específica, funcionalmente, con cada una. Tú imagínate pues, lo que puede significar la vaca en India y fuera de India, ¿no? O el cerdo en el mundo musulmán y en el mundo que no es musulmán, ¿no? O el perro en China o en Europa, ¿no? Y luego, claro, el toro es una especie tan específica, ¿no? Una fiera brava, creada por el hombre y criada por el hombre para la fiesta taurina, ¿no? Si no, no existiría como especie. Es decir, que no podemos perder de vista que tenemos que tener ese tipo de relaciones con los animales, ¿no? Que son animales desde una situación de privilegio, que es la que tenemos, privilegio ontológico, antropológico, ¿no? No, y en ese sentido precisamente hay una especie de contradicción entre la exigencia ecológica y el animalismo, porque los animalistas quieren preservar todos los animales como individuos, y estarían dispuestos a acabar con la especie del toro bravo con tal de acabar con la corrida de toros. Por lo tanto, hay algo un poco contradictorio. Por eso, incluso el famoso comandante Cousteau, que era muy aficionado, Era taurino, defendía la era corrida de toros taurino. porque Claro, defendía claro, es esta que especie fundamental que son el toro bravo, que es una especie de unión entre un trabajo de la cultura, del ganadero, y un trabajo de la naturaleza, que es la conservación de la claro. bravura y de la fiereza del toro bravo, en ese sentido. También has citado a Rousseau, pero no hay que olvidar que Rousseau, en uno de sus textos sobre el tema de Polonia, Sí, sí, hablaba de dice los que españoles como un los pueblo que españoles. gracias a la tauromaquia pues ha tenido, sí, 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 Exactamente. sí. Bueno, eso nos lleva a entender de qué manera la tauromaquia tiene una especial relación, pone en juego una especial relación entre los hombres y los animales, porque al final, ¿de qué se trata en la tauromaquia? Pues se trata de que un hombre tenga una relación, haga colaborar a su arte un animal indómito, respetando esa fiereza y esa bravura de ese toro indómito. Y de esta manera es algo muy especial porque el hombre ejerce su inteligencia, pero también el hombre tiene que entenderse con el instinto de ese toro. Hay toda una relación muy compleja y muy de gran riqueza. Incluso, claro, hay una especie a veces, de antropomorfismo, es decir, el hombre admira al animal, se entiende con él y hace que este animal colabore, se esté confiándose con el torero. Hay en el lenguaje taurino muchas cosas muy, muy ricas, muy interesantes. El toro se ha confiado, o yo he entendido ese toro, yo he logrado meterme en, en ese toro, dentro de ese toro, y entenderlo. O sea que me parece de una gran riqueza, sobre todo cuando se trata de animales no amaestrados y de animales indómitos. A ver qué piensas tú de Sí, eso. sí, totalmente, totalmente, ¿no? Es decir, que tú lo has dicho, ¿no? Es decir, hay quien ama más al toro y quien respeta más al toro que los que están en contacto con él, ¿no? Mediante la tauromaquia, ¿no? Es decir, que sí, sí, eso no hay duda ninguna, ¿no? Y ahí tenemos una relación totalmente diferente de la relación que tenemos con las mascotas. Claro, porque es que precisamente por lo que, claro, es que nuestras relaciones con los animales son funcionalmente distintas, ¿no? Con cada animal tenemos que tener una sensación que viene por la cultura, viene por la tradición, viene por la historia, pero también viene pues por digamos, el uso que podemos hacer de los animales, que de hecho
podemos usar de los animales, siempre que lo hagamos a cada uno de acuerdo con su constitución, ¿no? El toro bravo está claro lo que es, ¿no? Y para lo que sirve, ¿no? Pero de luego es un animal que está amado y tratado por la tradición, o sea, por la tradición taurina más que por nadie, ¿no? Por ninguno de los que dicen defenderlo cuando no lo conocen en absoluto, ¿no? Exactamente. Todas las relaciones con el animal no pueden ser relaciones con mascotas. O sea, hay No, muchas no, hombre, claro. relaciones, incluso en el campo, Sí, sí. en el mundo campesino. Ahí se degrada, ahí es donde se degrada el animal. Cuando lo mascotizas, lo estás degradando. ¿Sí? No respetas, yo digo siempre, no Sí, respetas sí. la animalidad del animal. Hay que Exacto, respetar la animalidad del animal. Y eso exacto. es lo que hacen en particular los toreros en la Al tauromaquia. grado máximo, sí, sí. Otra cosa que yo creo que es muy interesante en esta temática es la relación que tiene la fiesta de los toros con la cultura en general, con el patrimonio cultural del cual hemos heredado. ¿Cómo ves tú esa relación con el mundo cultural, con lo que llamamos la cultura en su historia y en su herencia, Sí, Javier? pues mira, yo, bueno, hay una célebre frase, ¿no? De Lorca, que en la última entrevista que le hicieron 2 años antes de morir asesinado, eh, para el Diario del Sol, en donde tengo aquí la cita, ¿no? La cita concreta, porque sí que sabía que tocaríamos este tema, ¿no? Me va a gustar comentarlo, porque creo que es muy interesante. La célebre frase que dice que es la fiesta más culta, ¿no? Los toros, la fiesta más culta que hay en el mundo, ¿no? Y dice lo siguiente, fíjate, en concreto la contestación suya a esa entrevista. Dice, el toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado, esto es muy interesante, y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que la de los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Es el drama puro, en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores viris. Es el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. Aquí dice cosas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, claro, él era un artista en toda la extensión de la palabra, gran poeta, pero además hacía música, pintaba muy bien y tal, es decir, él podía ver, digamos, esa capacidad estética plástica del toreo en todas sus dimensiones. Pero las cosas que dice aquí, ese principio, ¿no? La riqueza poética y vital mayor de España y ese final de la muerte como deslumbrante belleza, a mí me llevan directamente al barroco español que él tanto conocía, ¿no? Y que es ese periodo de tanta, en fin, el periodo de máxima pujanza creadora, ¿no? en la cultura española, donde se crea además la tauromaquia a caballo, ¿no? Entre los nobles en la época, que es el gran espectáculo junto con el teatro de masas, ¿no? Y yo creo que él ahí pues está pensando precisamente en eso, ¿no? En una fiesta con ese origen barroco, en las comedias de Lope, muchas comedias de Lope, en la picaresca que comienza con una cornada que le dan a Lázaro, una cornada metafórica, un toro de piedra en el puente de Salamanca, los poemas de Góngora tan taurino, el universo taurino de Gracián, que yo mencionaba en mi libro, ¿no? en un epígrafe, cómo tiene una manera de ver la vida taurina avant la lettre, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Y luego los elementos idiosincrásicos, ¿no? que tiene el toreo del barroco, ¿no? Don Quijote, ya decía Sánchez Mejías que era el primer torero, que había sido el primer torero, pero ahí está la figura del pícaro, con la supervivencia del pícaro, el burlador, Don Juan, ¿no? El místico, que a partir de Belmonte se introduce ese elemento dental, es decir, todas las figuras arquetípicas del barroco español están ahí presentes en tal. Y luego creo que también el elemento interestamental que tenía la cultura barroca, que le da mucha más potencia cultural. Es decir, en la sociedad barroca española se produce una especie de alianza entre los valores de la aristocracia y la creatividad del pueblo, ¿no? Prescindiendo de la burguesía como esa clase que evidentemente queda un poco marginada en la historia de España, pero, y fíjate cómo en el siglo XVIII eso vuelve a funcionar. Es decir, el auténtico héroe taurino va a ser
el neuropopular, que va a aceptar la aristocracia, que van a ser los primeros que lo van a admirar. La aristocracia se va a retirar, pero va a asistir a las corridas, ¿no? Y se va a retirar, pero para criar toros de lidia, ¿no? En el fondo, es decir, se produce de nuevo Sí. ese elemento que se inicia en la cultura del barroco, ¿no? Ese elemento de nuevo barroco. Y luego, otra cosa que quería señalar es cuando él dice ahí en la cita, ¿no? Dice, hemos desaprovechado, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado. Es decir, él aquí yo creo que está haciendo una crítica a la institución libre de enseñanza que había, digamos, asumido la leyenda negra española y había introducido la tauromaquia ahí, y que ellos son los primeros, su generación, la generación del 27, es la primera realmente en ver la potencia cultural que tenía eso en vez de despreciarlo, ¿no? Y yo me parece que eso es un elemento ahí muy interesante, ¿no? Que en esa cita, ¿no? Me parece, o sea, yo creo que has esbozado un panorama muy completo de la relación con la cultura de España y de Europa. Barroco y clasicismo. Sí, incluso Javier, si no tocamos exactamente el contexto histórico del clasicismo y del barroco, se puede decir que en el arte del toreo se ha dicho mucho, hablando de, por ejemplo, de Antonio Ordóñez, de muchos otros toreros, que hay una parte clásica que es los cánones famosos, la geometría, la pureza y la naturalidad del arte, Claro, sí, sí. del toreo, de la faena, y hay algo barroco que es todo lo imprevisible, estos gestos, estas filigranas Sí, muy no, pero las formas particulares. del espectáculo, François, o sea, digamos, el colorismo, esa sensualidad, la ceremoniosidad, lo efímero, todo eso es muy barroco, ¿no? La efemeridad, la presencia de la muerte, que es lo que dice también No, Lorca. es que yo creo que ahí está el tema. Yo creo que ¿por qué es la fiesta más cultural y por qué tiene razón Lorca de decirlo? Es porque es una fiesta de la fragilidad. O sea que Claro, sí, es también. una fiesta en que nos ponemos al mismo tiempo, vencemos o tenemos la impresión, el torero, que vence a la muerte, al miedo, la amenaza, pero también él es mortal y su arte es mortal, Claro. porque una faena nunca se repite. Por ejemplo, hay muchos toreros que son muy conscientes de eso. O sea, es algo que es una fiesta tremendamente humana. No olvidemos también, Javier, claro, todo lo que viene de la cultura, de la gran herencia grecolatina, mediterránea, del culto al toro, el famoso mito de Teseo y del Minotauro. Al fin y al Sí, cabo, sí. el torero actual es un nuevo Teseo que Totalmente, vence, acumula, que vence a la amenaza del monstruo de sí, alguna manera, pero el elemento mítico que está presente. entendiéndose con él. Y hay cosas que siempre me han llamado la atención. Con la tragedia. Bueno, es trágico porque es un héroe que muere, que es el toro, que es al mismo tiempo héroe. El torero es héroe, pero también el toro es héroe de alguna manera. Pues como en la tragedia griega, hay un coro que es el eco de la emoción del público, ese ole que viene cuando hay fases muy subidas, muy extraordinarias, grandes momentos en la faena, es el coro del pueblo, de los espectadores, como el coro en la tragedia de Atenas, del griega. Sí. Dos, el teatro. Hay en los gestos, en los ademanes de los toreros, en los rituales, hay una representación. Por supuesto, es una realidad, los toros. Hay cosas muy reales que pasan en el ruedo, pero también hay una representación, una gestualidad, como en el teatro, y especialmente como en el teatro mudo. Y por fin, la ópera. No sé si te has fijado que hay un elemento muy curioso. La ópera y la corrida de toros son los
únicos momentos en que el público tiene la capacidad de sancionar al artista. En la ópera, si no lo ha hecho bien, o si el público piensa que no lo ha hecho bien, puedes perfectamente hacerle una bronca, pitarle. Lo mismo en la corrida, porque hay algo imprevisible en la ópera como en la corrida. Y claro, ese arte que es imperfecto, que está exigiendo su perfección y que a lo mejor no llega a ella, es todo lo que traduce esa emoción de los espectáculos vivientes que hemos heredado y que de alguna manera se manifiestan en la corrida de toros, en una tarde de toros. Eso Sí, sí, yo creo que... sí, Y, sí. y en ese sentido, yo te quería preguntar si la ética del toreo tiene unas vinculaciones con la tradición humanista. ¿Qué piensas tú de eso? Hombre, que totalmente, que sí, sí, sí las tiene, ¿no? En concreto de la ética estoica, ¿no? Eh, eh, que aparece en el mundo antiguo no para la polis, como era la ética anterior aristotélica, etcétera, sino ya para el individuo, y por lo tanto, tanto que es para el individuo es también para universal, ¿no? De alguna manera, ¿no? En la tercera parte de mi libro yo la titulaba, que la dedico a la ética, la titulaba Valores y Valor, porque creo que están relacionados absolutamente y también desde el punto de vista clásico, ¿no? El valor, que digamos que es la cualidad primera que tiene que tener un torero al enfrentarse al toro, es creador de valores, ¿no? Y yo me fijaba en Aristóteles, en la ética Nicómaco, la primera virtud que él analiza en concreto es precisamente el valor, lo que él llamaba la andreía, ¿no? Porque sin el valor las actitudes éticas no se pueden mantener, ¿no? No se puede mantener en fin, digamos, la honradez, la honestidad, no se puede denunciar la injusticia, no se puede mantener la coherencia, ¿no? Es decir, el valor es muy importante. Pero dentro de lo que es la tradición ética, en el estoicismo es donde el valor cobra quizá más importancia. Y el estoicismo, bueno, el gran estoico, ¿no? La gran figura, digamos, es Séneca, precisamente hispano-romano, cordobés como Frascuelo y como Manolete y como todos los califas, ¿no? Y digamos el estoicismo ha estado muy presente en toda la tradición española, en la cultura española. Y también lo está, desde luego, en el toreo, ¿no? Lo que Séneca al hombre virtuoso muchas veces lo califica como gladiador, ¿no? Con esa metáfora, ¿no? Entonces, el valor del esfuerzo, el sacrificio, el dominio de las pasiones y de uno mismo, la resistencia al dolor, la asunción de la soledad, que también es algo muy importante, ¿no? El fe en uno mismo, todo esto son valores que el torero necesita, ¿no? Realmente, ¿no? Y entonces eso, pues, lo asume, ¿no? Es su tradición. Y otro elemento también muy importante de la tradición humanista para la ética es la dignidad, ¿no? El concepto de la dignidad, que Cicerón trabaja mucho sobre él, precisamente ese mantener, digamos, sobreponerse con elegancia a las miserias, ¿no? A las miserias humanas, ¿no? Hay muchos, en el lenguaje taurino, el aguante, ¿no? La vergüenza torera, es decir, van en esa línea. Y yo creo que en general la ética del torero, ¿no? Es una ética mucho más clásica en este sentido que cristiana, ¿no? Porque de alguna manera eso de exponer la vida por un prurito humano, no por un prurito divino, pues religioso, pues eso es lo característico digamos, del torero, ¿no? Y por eso de alguna manera también el suicidio pues que digno en algunas figuras, Sócrates, Séneca, el propio Séneca, ¿no? Catón, etcétera, pues está ahí Yo en el libro hablo del suicidio de Belmonte, me parece Belmonte una figura de una dignidad absoluta, pero es que el suicidio de Belmonte tiene una sombra muy alargada, ¿no? Porque tenemos, bueno, Domingo Dominguín, Victoriano de la Serna, Perín Benjumea, Nimeño II, David Silvetti y otros, ¿no? Es decir, han tomado ese suicidio, digamos, digno, ¿no? Todo esto yo lo relaciono con
la tradición clásica de la ética clásica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, Bueno, bueno, y luego Antonio Corbacho, o sea, esto se puede relacionar también, o tiene su concomitancia con lo que es, digamos, el camino del bushido, la ética del samurái, ¿no? sí, Y sí. entonces eso ahí también ha actuado, ¿no? Yo creo, Javier, que ahí lo planteas muy bien. O sea, la relación con el estoicismo está clarísimo. Sí, O sea, la quietud, o sea, no se puede torear si no hay, si no para el torero. Esa forma de dominar el cuerpo, si no dominas el cuerpo y si no dominas tu miedo, pues no puedes ser artista. Y ese recogimiento, es decir, esa concentración, esa soledad, como dices tú, de los toreros que se tienen que recoger y aguantar incluso no solamente lo imprevisible de un toro, pero también lo imprevisible de la sanción popular. Del respetable, del público. O sea, todo esto me parece algo muy sí. importante y tienen que, de alguna manera, enfrentarse siempre al destino y a ese riesgo de muerte que es precisamente lo que caracteriza nuestra condición de hombres. Eso nos lleva a pensar, vamos a tener yo creo ya más poco tiempo para hablar de esto, pero sí es importante cómo la tauromaquia ha sido una fuente de inspiración para la creación literaria, artista no solamente clásica, pero también contemporánea. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que me parece muy significativo, es ese famoso año 1926. ¿Qué pasa? Y hablo sobre todo de literatura. Aparecen tres o cuatro grandes obras maestras de la literatura dedicadas a la fiesta de los toros, al toreo. Una es Gómez de la Serna, el torero caracho. Mm. Otra es Los bestiarios de Monterland. Otra es Eternal Horizons, o sea, Fiesta de Hemingway. O sea, en ese mismo año, que también es el año del surrealismo, que ha tenido, que ha bebido mucho sobre el tema de los toros, con Georges Bataille, con muchos, y sobre todo con Michel Léris, todo esto tiene realmente, o sea, ahí la tauromaquia es una fuente verdadera de fascinación y de inspiración para el arte y para el arte moderno. En particular, la reflexión de Michel Léris es muy importante porque él muestra que todo el arte contemporáneo puede de alguna manera entenderse en relación con la expresión de la tauromaquia, del toreo. ¿Por qué? Pues porque es una búsqueda de una perfección dentro de la imperfección digamos, de las líneas, de lo que se busca, y en ese sentido, esa mezcla entre lo perfecto y lo imperfecto es lo que funda de alguna manera el arte contemporáneo. No vamos a hablar de Picasso, no vamos a hablar de Barceló o de Francis Bacon, Sí. con esa fascinación por todo lo que hay de expresión corporal en el toreo. No sé cómo, si quieres añadir algo sobre este tema. Sí, bueno, mira, esto a mí lo que me asombra ciñéndonos de momento a España y haciéndolo muy brevemente, ¿no? La admiración que han tenido los intelectuales por los toreros en la tradición española, sobre todo en los últimos 100 años, digamos, ¿no? Yo esto... bueno, mantengo una teoría, ¿no? Que es la teoría de las armas, las armas y las letras, como que era un tópico antiguo, ¿no? Y que, sin embargo, se hizo, o sea, es decir, los griegos hablaban de sapientia y fortitudo, el ideal, ¿no? Es esa unión, ¿no? Entre vida activa y vida contemplativa. En la cultura española siempre ese tópico se hizo realidad.
durante muchos siglos con la Reconquista, en la Edad Media. España pues, fue, digamos, un país guerrero, después con el descubrimiento de América, la conquista, luego la defensa del imperio en Europa. Y entonces todos los intelectuales españoles a partir del siglo XIV importantes han sido hombres de armas y letras, ¿no? Don Juan Manuel del siglo XIV, el Marqués de Santillana del siglo XV, Manrique, que murió en el campo de batalla en el siglo XV, el gran poeta Garcilaso del Renacimiento murió también en una batalla en el siglo XVI, Cervantes, hombre de armas y letras, Lope, Quevedo, y entonces hay un momento a partir del siglo XVIII donde eso ya no se produce, el hombre de letras no es hombre de armas, y entonces yo creo que eso al final pues lo que produce es una nostalgia en el intelectual español de ese hombre que sigue portando armas y que sigue, digamos, siendo un hombre de acción. Y entonces es muy curioso que todos los intelectuales más contemplativos son en España los intelectuales que más admiran al toreo, a diferencia de los intelectuales extranjeros. Tú has hablado de Monteglan o de Malraux o de Hemingway, que eran hombres de acción, pero los intelectuales españoles creo que siempre han tendido a pensar esa mitad que les falta, ¿no? Admirar esa mitad que les falta en el torero, ¿no? Y entonces están llenos la literatura española de odas a toreros, Moratín padre, pues a Pedro Romero, hasta, en fin, a Belmonte, ¿quién fue el que le hizo la oda a Belmonte tan... Gerardo, Gerardo Diego, claro, Gerardo Diego. Bueno, en fin. sí, Y fíjate tú, un torero como Sánchez Mejías, la muerte de torero, es celebrada por tres poetas, tres elegías. La más conocida es la de Lorca, pero también Miguel Hernández y también Alberti. O sea, digamos, qué héroe, ¿no? Podría concitar, digamos, esa admiración, ¿no? Entonces a mí eso, y luego, claro, si hablamos de las generaciones del siglo XX, la generación del XXVII, absolutamente taurina, ¿no? Por completo, ¿no? No solamente los poetas, sino también Bergamín, ¿no? Los escritores, tan importante Bergamín para la literatura taurina. A partir de él ya la literatura taurina es distinta, ¿no? Y hasta hoy en día, ¿no? Es decir, hoy en día, si hablamos de los grandes filósofos que han pasado el Rubicón, que han pasado el siglo XX, pues Sabater, Gómez Pin, Jordi Llobet, Gustavo Bueno, etcétera, por no hablar de hombres de letras así muy conocidos como puede ser Dragó o el propio Vargas Llosa, el premio Nobel, ¿no? Pues digamos que son taurinos, ¿no? Incluso en tiempos tan, digamos, tan difíciles, ¿no? Para manifestar el taurinismo como hoy, pues lo son, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy, muy interesante. Pero también tengo que decir, y tengo que decir que hoy en día los intelectuales franceses en especial, ¿no? O vinculados con Francia, nos dan la pauta, ¿no? Por su valor, por su capacidad de, digamos, de abrir terrenos, ¿no? De terrenos de interpretación. Tú has hablado de Michel Leiris. Julian Pitt-Rivers no es francés, pero murió en Francia y de alguna manera estuvo en la Sorbona y tal. Francis Wolff y desde luego tú, ¿no? O sea, yo creo que nos estáis dando a todos los intelectuales españoles, pues bueno, en fin, igual que da la tauromaquia en Francia, ¿no? Por su organización, por su sentido, por el público que acude. Yo creo que en fin, nos están dando lecciones, tenemos que aprender de ahí, ¿no? Javier, vamos a concluir porque ya es, si no, no Estaremos fuera de tiempo, supongo. el tiempo es una dimensión esencial en el toreo. No hay que pasarse de faena. No, Exacto, de faena. la conclusión, yo creo que vamos a estar de acuerdo los dos sobre el tema de la fiesta de los toros es libertad, es responsabilidad y es libertad. Es la expresión de una libertad. De alguna manera es la libertad de una especie de transgresión, porque en el toreo rompe fronteras, el toreo rompe fronteras, o sea, de esta relación entre hombres y animales. El hombre se acerca al animal, respetando, como hemos dicho, su animalidad. Dos, eh, en el toreo hay algo, lo ha dicho muy bien Pete Rivers precisamente, hay algo masculino y femenino. O sea, el toreo es un hombre, pero al mismo tiempo
se viste, como decía algunos, se viste de mujer y tiene esa feminidad, digamos, en la relación con el toro. Y por supuesto, eso es lo que es fundamental, es algo que es a la vez violencia, pero que es a la vez violencia y muerte, pero sublimada por el arte, como la tragedia griega, y que al fin es una manera de dar la muerte o de enfrentarse a la muerte, pero con el amor hacia el animal, con el amor hacia el arte y con toda esta conciencia de la fragilidad. Por lo tanto, claro, um, no hay nada menos dogmático y menos, yo diría, inmovilizado que la fiesta de los toros. Y eso lo digo porque hay en esta corriente actual el wokismo, esa cultura de la cancelación que pone Sí. siempre en su sitio, y ahí esto sobrepasa todas las fronteras. Yo creo que vamos a tener que acabar, Javier, desgraciadamente, porque el tiempo está, pero te quería agradecer que hayamos tratado de esbozar esta reflexión mano a mano, en común y en collera, como se dice también en el rejuego. Muchísimas gracias, Javier. A ti, a vosotros. Muchas Gracias. gracias.